Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Para mí es de verdad un honor, un privilegio poder haber sido invitado a compartir con ustedes la palabra. Amén. Principalmente porque uno tiene muchos sentimientos encontrados en este lugar. Para mí es inevitable acordarme de mi amigo, con quien pasábamos mucho tiempo juntos, fuimos compañeros estudiando, fuimos grandes amigos, nos contábamos nuestras cosas, nuestros problemas, pegábamos a la tía Miriam. Y él era el pastor de esta iglesia, y para un pastor, al igual que para un padre, sus hijos espirituales, que son los miembros de la iglesia, muchas veces generan inquietud, generan más de alguna tristeza, más de alguna preocupación. Y él siempre me contaba de sus inquietudes, de sus penas, de sus preocupaciones por ustedes. Él les amaba mucho. Él sentía una gran pasión por su gente. Yo pude vivirlo, pude compartirlo con él. Aparte que es complicado compartir la palabra acá porque él siempre fue un hombre muy estudioso de la palabra. Y compartir la palabra acá, por lo tanto, se transforma en una doble responsabilidad porque hay que estar a la altura. No es llegar y pararse y decir cualquier cosa. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Mi tía Miriam me dijo que teníamos 3 horas para compartir la palabra. Amén. Así que yo preparé un seminario. Solamente yo. David. ¿Usted, alguien sabe acá de dónde surge la expresión roto chileno? Yo les voy a contar una historia. El año 1536 sale del Cusco, Perú, una expedición hacia Chile, comandada por Diego de Almagro. La misión de esa expedición era encontrar oro para poder financiar la conquista del Perú, siglo XVI. El año 1539, o sea, 3 años después, la expedición vuelve al Cusco con más de la mitad de los hombres muertos de los que habían salido originalmente y sin oro. Cuando llegaron a Arica, cuando iban de vuelta y llegaron a la zona de Arica, se empezó a correr la voz de que de Chile venían los rotos. Porque rotos significa derrotados. De Chile venían los derrotados, los que fueron a buscar oro y no encontraron. Con el tiempo, esta misma palabra tomó algunos ribetes más sociales y el roto se transformó en aquella persona que no tenía recursos, que no tenía educación, que tenía un trabajo precario, que se la buscaba día a día para sostener a su familia. En el fondo seguía teniendo el mismo significado, pero esta vez el roto, el derrotado, era aquel que había sido derrotado por la vida, que había sido marginado por la sociedad. El roto chileno. Lo curioso es que 2 siglos después, en el año 1879, los rotos ganaron una guerra. Cuando la cosa estaba parejita en la guerra del Pacífico y Chile peleaba contra la Confederación Perú-Boliviana, se enteran en Santiago de que ha muerto el capitán Prat de manera heroica y los rotos van por miles a los cantones de reclutamiento a enlistarse para ir a la guerra, para pelear por aquel que había muerto. Y la guerra la ganaron los rotos. Cuando uno
se embarca en un proyecto personal, en un proyecto de vida, cuando uno cree que ha encontrado el camino y el recurso para lograr ese objetivo y eso desaparece, nos transformamos en unos derrotados. Quiero hablar de esto principalmente porque esto tiene mucha relación con lo que se celebra hoy. Si no lo sabían, hoy es el domingo de resurrección. El mundo cristiano celebra la resurrección del Señor. Vamos a leer este pasaje en Lucas 24. Verso 18 en adelante. Los que tienen Biblia les voy a pedir que compartan su Biblia con los que no tienen, porque me interesa que por favor todos leamos estos pasajes. Vamos a leer a partir del verso 18. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Oremos. Padre, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean siempre gratos ante ti. Que esa sea siempre nuestra necesidad y nuestro deseo. Amén. La escena que acabamos de leer relata la conversación que tienen dos discípulos cuando salen de Jerusalén y se van a sus casas. Y estos hombres, algunos comentaristas dicen que era un matrimonio, van de vuelta a su casa porque el proyecto en el que habían estado enfrascados durante los últimos 3 años, en el que habían invertido su tiempo, sus vidas, su anhelo, sus fuerzas, se había terminado. Estos hombres iban camino a su casa como unos fracasados. Ellos habían cifrado todas sus esperanzas en aquel maestro, en aquel carpintero de Galilea, que les enseñaba la palabra de una manera distinta, que les mostraba las cosas de una manera distinta, pero ahora estaba muerto. Y no solamente estaba muerto, ya llevaba 3 días muerto. Fue entregado a los principales sacerdotes, a los gobernantes, y fue brutalmente asesinado. De esto conversaban. Pero no se habían dado cuenta que este forastero que se les había acercado en el camino y que comenzó a interrogarlos era el mismo que días antes había tomado la cena con ellos y les había dicho: este es mi cuerpo, que por amor a vosotros va a ser partido. La tristeza y el pesar embargaban el corazón de estos hombres. Cuando hablan con este personaje en el camino, le dicen: nosotros esperábamos que Él redimiera a Israel. Todas sus esperanzas estaban puestas ahí. Esto tiene mucho significado porque en la época en que esto ocurre, todos sabemos, Israel está siendo ocupada militarmente por un gran imperio, el Imperio Romano.
había sido impuesto sobre Israel y sobre todos los territorios del imperio un sistema político y un sistema económico explotador, esclavizante, que estrujaba la vida de la gente, que la sometía de tal manera que lo único que quedaba era agachar la cabeza y someterse, vivir de manera precaria, porque el imperio transformaba a los territorios conquistados en derrotados, como los rotos de los que hablábamos hace un rato. Cuando estos hombres le dicen nosotros esperábamos que Él redimiera a Israel, es porque las esperanzas de estos hombres era que este Jesús poderoso en obra y en palabra se levantara un ejército y derrotara al imperio y lo sacara de esta condición de derrota. Esa era su esperanza. Ellos querían salir de la condición de postrados, querían salir de la condición de derrotados por la vida, querían salir de la condición de explotados. Pero aquel en el que ellos habían puesto esa esperanza de liberación estaba colgado en una cruz. Todo se había acabado. Todo se había terminado. Si ustedes siguen leyendo el relato, cuando llegan a su casa le dicen, quédate con nosotros, ya es tarde, no sigas caminando solo. Y cuando estaban, y Él partió el pan, le reconocieron. Y corrieron a Jerusalén. Esto tenemos que contarlo, porque aquel que nosotros creíamos que estaba muerto, aquel que se había llevado todas nuestras esperanzas, ha comido el pan con nosotros de nuevo. En el Evangelio de Marcos, no vamos a ir ahí, pero en el capítulo 16 relata que cuando estos hombres llegan donde los otros discípulos a contarles que habían caminado, conversado y comido con Jesús, los discípulos no le creyeron. Pero esto no fue la única ocasión en que ocurre. El día después del sábado, del descanso judío, son las mujeres las que van a la tumba de Jesús a dejar flores y perfumes, como era la costumbre, porque Él estaba muerto y ellos querían que tuviera una sepultura digna. No habían alcanzado ni siquiera a sepultarlo dignamente. Cuando llegan a la tumba se encuentran que la piedra había sido movida y que solo había ángeles ahí que les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? El pasaje de Mateo relata cómo es María Magdalena la que se encuentra con el mismo Jesús en la tumba y no la reconoce, hasta que Jesús le dice, ¡María! Entonces ella se da vuelta y se da cuenta que es el Maestro. Y corre donde los discípulos a contarle. Y los discípulos no le creen. Cuando un proyecto fracasa, cuando un proyecto que uno ha tomado de manera tan vital se derrumba, se pierde, desaparece de un momento a otro, el sentimiento de derrota es tan profundo que aunque nos digan que se puede seguir adelante, no lo creemos. Aunque nos digan, con pruebas, con evidencias, que el camino se puede volver a tomar, y se puede volver a empezar, y se puede lograr lo que se había creído perdido, no lo creemos. Busquen por favor en Juan. Juan capítulo 21. ¿Lo tienen ahí? Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez. Diga, otra vez. Otra vez. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, de acuerdo al relato de este escritor
Era la tercera vez que Jesús se aparecía. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. El proyecto en el que estos hombres habían estado trabajando durante 3 años se había terminado de un momento a otro por la traición de un amigo. Aquel que creían era el libertador de Israel y que los podría haber sacado del yugo de la opresión del Imperio Romano, que podría haber transformado sus vidas y haberlos hecho hombres prósperos, libres, capaces de decidir su propio destino, había sido colgado en la cruz. El sentimiento de derrota era tan profundo que aún habiéndose aparecido Jesús 3 veces, ellos decidieron volver a su antigua vida. Simón, que era aquel que había dicho: no te voy a dejar, te voy a seguir hasta la muerte, estaba diciéndole ahora a sus compañeros: ¿saben qué? Yo me voy a pescar. Voy a retomar mi antiguo empleo, mi antiguo oficio, la antigua forma de ganarme la vida, la antigua forma de vivir. Yo voy a volver a eso, porque eso es lo seguro. Porque eso es lo que antes por lo menos me mantenía. Eso es lo que por lo menos antes le daba sentido a mi vida. Jesús se nos ha aparecido 3 veces, pero ¿saben qué? Yo voy a seguir con mi antigua vida. Y sus compañeros le dijeron: nosotros nos vamos contigo. Nosotros también vamos a volver a nuestra antigua vida. Nosotros ya no queremos creer en proyectos, nosotros ya no queremos creer en esperanza, nosotros no queremos poner nuestro destino en las manos de otros. Preferimos volver a nuestra antigua vida. Volver al antiguo camino. Entonces, más adelante en este mismo relato, se encuentran con Jesús una 4ª vez. Dice el pasaje que no pescaron nada, porque volver atrás y creer que nuestra antigua vida es la mejor alternativa solo nos va a traer una vida sin frutos. No vamos a pescar nada. Jesús se queda en la orilla de la playa, les prepara un pescado, prepara el fuego y les dice: tiren la red. Cuando tiran la red, al igual que en el primer milagro con Pedro, sacan abundancia de peces. Llegan a la orilla y comen con Jesús. Entonces Jesús tiene que tener una conversación personal con Pedro para hacerle entender qué es lo que estaba pasando. Y Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Por segunda vez Jesús le pregunta a Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? Jesús, si tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Y una 3ª vez Jesús le vuelve a preguntar, le dice: Pedro, ¿tú me amas más que todos estos? Dice el relato que Pedro se entristeció. Le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Jesús le vuelve a decir: apacienta mis ovejas. Cuando uno ha sufrido una derrota, cuando uno ha sufrido una pérdida, cuando uno ha pasado por un momento de tristeza profundo en la vida,
Cuando uno ha ido acumulando raíces de amargura porque la vida le tocó dura. La única forma de retomar el proyecto de vida que se creía perdido es tomando una decisión de amor. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Entonces párate y anda a hacer tu trabajo. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis corderos. Jesús se había aparecido a estos discípulos en 4 oportunidades. Les había mostrado las heridas de sus manos, la herida en su costado, había comido con ellos, partió el pan camino a Emaús, les preparó comida a la orilla de la playa, pero ni aún así eran capaces de retomar el proyecto. Porque creemos, al igual que los discípulos, muchas veces, que el proyecto debe responder a nuestras propias perspectivas, a nuestras propias esperanzas. Muchas veces nos acercamos a Jesús pensando que Él nos puede solucionar un problema. Pero la vida del cristiano no tiene que ver con la cantidad de problemas que Dios te puede solucionar. La vida del cristiano parte de entender que el sacrificio de Cristo lo que vino a hacer es comprar a precio de sangre nuestra salvación. Por lo tanto, las cosas que pasemos durante nuestra vida, los altos y los bajos, las alegrías y las tristezas, no deben mellar nuestra esperanza en aquel que dio su vida por nosotros. A veces nos pasan cosas y nos sentimos derrotados y queremos volver a nuestra antigua vida. A veces nos pasan cosas y nos sentimos tan tristes que queremos volver por el mismo camino a nuestra casa, como esos de Emaús. Y queremos volver a pescar. Y queremos volver a nuestras antiguas amistades. Jesús hoy nos está preguntando, después de haber resucitado, después de habernos dado muestras de su poder, después de habernos bendecido tantas veces, nos está preguntando, ¿me amas? ¿Verdaderamente tú me amas? ¿O tu amor está condicionado a las bendiciones? ¿O tu amor está condicionado a la cantidad de gente que se congregue? ¿O tu amor está condicionado a la cantidad de equipos que tenga? ¿O tu amor está condicionado por la familia que yo traiga a la iglesia? Jesús no liberó a Israel del yugo romano. Pero Jesús transformó a estos hombres en pescadores de hombres. Porque ese era el proyecto. Porque esa era la idea original. Porque eso siempre fue la meta. Quiero que cierres tus ojos un momento y pienses en aquellas cosas por las que tú oraste y pediste muchas veces y no se cumplieron. Quiero que medites un minuto con tus ojos cerrados en la cantidad de cosas que estoy seguro que rogaste al Señor, que lloraste, que pediste, que pasaste adelante en este lugar y pediste que oraran por ti y no se cumplieron. Y cómo eso se ha atesorado en tu corazón y se ha arraigado de tal manera que hoy el Señor ha tenido que venir a preguntarte, ¿me amas? ¿Por qué te cuesta tanto volver a tomar el proyecto? ¿Por qué te cuesta tanto tomarte estas cosas en serio? ¿Por qué te cuesta tanto ir y pastorear mis ovejas? ¿Por qué te cuesta tanto ir y apacentar mis corderos? ¿Me amas?
¿realmente tú me amas? Es el tercer día. Jesús ha resucitado. Pero aún así, la tristeza es tan profunda que preferimos volver a pescar. Pero hoy el Señor nos está diciendo: apacienta mis ovejas. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tu palabra remueve nuestro corazón, remueve nuestra alma y nos hace reaccionar. Señor, muchas veces hemos puesto nuestros propios intereses, nuestras propias esperanzas por delante. Señor, es que hay cosas que nos han causado tanto dolor que queremos ponerlas en primer lugar frente a ti para poder solucionarlas, porque parece que si no solucionamos eso no vamos a poder seguir. Señor, pero hoy hemos entendido que lo que debe estar en primer lugar es el hecho de que te amamos. Y te amamos porque tú nos amaste primero. Nos amaste de tal manera que fuiste capaz de llegar hasta la cruz, de ser azotado, de ser golpeado, de ser muerto, para que nosotros podamos tener vida hoy. Señor, muchas veces nos hemos sentido derrotados y nos hemos decepcionado de este proyecto que se llama Reino de los Cielos. Pero hoy queremos decirte que te amamos, que nos vamos a poner de pie y vamos a hacer el trabajo, y vamos a apacentar las ovejas, y vamos a ir a buscar a la gente, y vamos a llenar este lugar. Vamos a contarle a aquellos que te conocieron que has resucitado, que el proyecto sigue adelante, que esto no se ha terminado, y que tú estás con nosotros hasta el fin de los días. Amén. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.